En la mitología romana, los orígenes de Roma están envueltos en un aura de misticismo y leyenda, centrados en la figura de los gemelos Rómulo y Remo. Según la tradición, estos hermanos eran hijos del dios Marte y de Rea Silvia, una vestal que, a pesar de su voto de castidad, fue seducida por el dios guerrero. Rea Silvia, al dar a luz a los gemelos, atrajo la ira del rey Amulio, quien temía que estos niños le arrebataran el trono. Como consecuencia, ordenó que los recién nacidos fueran abandonados en el río Tíber. A pesar de esta sentencia de muerte, el curso del río los llevó a salvo hasta la orilla, donde fueron encontrados y amamantados por una loba, quien los cuidó en su guarida hasta que un pastor llamado Faustulo los encontró y los crió junto a su esposa. Estos eventos mitológicos no solo relatan un origen divino y milagroso para Roma, sino que también establecen una conexión simbólica con la naturaleza salvaje y la fuerza, elementos que fueron fundamentales en la identidad cultural y militar de Roma. La historia de Rómulo y Remo no solo es un mito fundacional, sino también una narrativa que enmarca la ambición, la rivalidad y el destino como componentes intrínsecos de la civilización romana. La figura de la loba capitolina, conocida como Luperca, desempeña un papel crucial en la leyenda de la fundación de Roma. Más que un simple animal, esta loba simboliza la intervención divina y la providencia en la supervivencia de Rómulo y Remo. La iconografía de la loba amamantando a los gemelos ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en uno de los emblemas más reconocibles de Roma. En el relato mitológico, Luperca representa la naturaleza salvaje que acoge y protege a los futuros fundadores de la ciudad, subrayando así la resistencia y la conexión innata con lo salvaje que caracterizaría a los romanos. La historia de la loba capitolina también resalta la dualidad de Roma, una civilización que, aunque altamente estructurada y civilizada, nunca perdió su vínculo con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Además, la imagen de la loba cautivó la imaginación de artistas y escritores desde la antigüedad hasta el Renacimiento, inmortalizándola en numerosas obras de arte y literatura. Este símbolo de protección y fuerza maternal encapsula la mezcla de mitología, historia y propaganda que cimentó la grandiosidad de Roma en la consciencia colectiva, elevando el relato de Rómulo y Remo más allá de una simple leyenda para convertirse en la piedra angular de la identidad romana. El río Tíber juega un papel crucial en la supervivencia de Rómulo y Remo en la leyenda de la fundación de Roma. Al ser condenados a morir, los gemelos fueron colocados en una canasta y arrojados a sus aguas por mandato del rey Amulio, quien quería deshacerse de cualquier amenaza a su trono. Sin embargo, el Tíber, en un acto casi providencial, no nos arrastró hacia su perdición, sino que suavizó su destino al llevarlos a una orilla segura. Las aguas del río, símbolo de vida y continuidad, se convirtieron en el primer refugio de los futuros fundadores de Roma. Este episodio destaca no solo la vulnerabilidad inicial de los hermanos, sino también la red de protección natural que los rodeó desde su nacimiento. Al detener su curso cerca de una higuera, conocida como Gluminal, el Tíber permitió que la loba Luperca los encontrara y les ofreciera sustento. Este elemento del relato subraya la idea de un destino ineludible y la intervención de fuerzas naturales benévolas que guiarían a Rómulo y Remo hacia su grandeza. La salvación de los gemelos por el Tíber se convierte así en un símbolo de renacimiento y esperanza, echando las raíces de lo que sería una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Tras ser rescatados y criados por el pastor Faustulo y su esposa, Rómulo y Remo crecieron fuertes y valientes, ignorantes de su linaje real y su destino monumental. A medida que tomaban conciencia de su verdadero origen y reclamaban su derecho al trono, los gemelos comenzaron a buscar un lugar adecuado para establecer una nueva ciudad que reflejara su grandeza. Este lugar sería el Monte Palatino, una de las 7 colinas que rodean el área donde Roma se alzaría. El Monte Palatino no era solo una elección geográfica estratégica, sino un símbolo de sus humildes comienzos, situado cerca del lugar donde la loba Luperca los había amamantado y donde el río Tíber los había salvado. Este asentamiento inicial en el Monte Palatino marcó el principio de lo que se convertiría en una metrópoli floreciente, solidificando la ubicación que no solo brindaba defensibilidad y acceso a importantes rutas comerciales, sino también una conexión profunda con los elementos sacros y protectores de su leyenda. Erigiendo sus primeras construcciones en esta colina, Rómulo y Remo sentaron las bases tanto materiales como espirituales de Roma, estableciendo una presencia que reverberaría a lo largo de milenios en la historia y la cultura occidental. El conflicto entre Rómulo y Remo marca uno de los episodios más dramáticos y determinantes en la leyenda fundacional de Roma. Al decidir establecer la ciudad en el Monte Palatino, surgió una profunda rivalidad entre los hermanos sobre quién debía ser el líder y, en consecuencia, quién daría su nombre a la nueva ciudad. Para resolver la disputa, se recurrió a la práctica de la auguración, un método de adivinación basado en la observación del vuelo de las aves, sagrado para los romanos. Según la tradición, Remo vio primero 6 aves, pero Rómulo avistó 12 poco después, considerándose así el favorecido por los augurios. Este desenlace no disipó las tensiones, sino que las exacerbó.
La rivalidad fraternal culminó en un acto trágico cuando, en una contienda final, Rómulo mató a Remo. Este fratricidio simboliza la lucha por el poder y la inevitabilidad del sacrificio en la consolidación del liderazgo. A pesar de la violencia de este acto, Rómulo ascendió como el primer rey, y Roma comenzó a tomar forma bajo su liderazgo. La leyenda subraya tanto la grandeza como las sombras inherentes al mito de la fundación, recordándonos que el nacimiento de una civilización puede estar marcado por el derramamiento de sangre y el conflicto. El 21 de abril de 753 a.C. es la fecha tradicionalmente aceptada como la fundación oficial de Roma, un día que según la leyenda marca el inicio de una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. En este día, tras la muerte de su hermano Remo, Rómulo trazó los límites de la nueva ciudad en el Monte Palatino, una acción que no solo demarcó un espacio físico sino que simbolizó el nacimiento de una entidad política y cultural de vasto alcance. El rito fundacional incluyó ceremonias religiosas como la oración del Pomoerium, un surco sagrado alrededor de la ciudad, lo que estableció no solo las fronteras físicas sino también las espirituales y legales de Roma. Este acto primordial no solo selló la autoridad de Rómulo como su primer rey, sino que también inició una serie de rituales y prácticas que consolidarían la identidad romana. Roma, desde su nacimiento, fue concebida como un centro de poder y religión, con una estructura social y un conjunto de leyes destinados a perdurar y expandirse. La fundación de Roma así narrada nos proporciona una comprensión profunda de cómo los romanos veían sus orígenes y la inquebrantable conexión entre mitología, religión y política en la creación de su imperio. Las fuentes romanas antiguas, especialmente las obras de historiadores y poetas como Livio, Virgilio y Plutarco, son cruciales para comprender la narrativa de la fundación de Roma. Tito Livio, en su magistral Ave Urbe Candite, proporciona una detallada cronología de los eventos legendarios y históricos, tejiendo una narrativa que une mitología y tradición con un sentido de identidad nacional. Virgilio, en su épica Eneida, enmarca los orígenes de Roma en un contexto más amplio, relacionando la historia de Roma con la caída de Troya y la figura heroica de Eneas, creando así una línea continua de grandeza y destino divino. Plutarco, en sus Vidas paralelas, ofrece un análisis más biográfico de los personajes involucrados, destacando las virtudes y defectos de figuras como Rómulo y Remo. Estas fuentes no solo relatan los acontecimientos sino que también reflejan la percepción romana de su propia historia, entrelazando hechos y mitos en una narrativa compleja que ha permitido a Roma proyectar una imagen de poder y destino ineludible. A través de estos relatos, se construye una rica tapecería que no solo informa sobre el pasado, sino que también conecta los valores y aspiraciones romanas con sus orígenes legendarios. La historia de la fundación de Roma no se nutre exclusivamente de mitología y literatura antigua, las evidencias arqueológicas también juegan un papel crucial en la comprensión de los primeros asentamientos en la región del Monte Palatino. Excavaciones realizadas en esta área han revelado restos de cabañas y estructuras rudimentarias datadas alrededor del siglo VIII a.C., coincidiendo con la fecha mítica de la fundación de Roma en 753 a.C. Estos vestigios sugieren una comunidad agrícola que comienza a organizarse en asentamientos permanentes. Además, se han encontrado pozos y zanjas, que probablemente formaban parte de sistemas de drenaje primitivos y obras de defensa básicas. La presencia de cerámicas simples y herramientas de piedra proporciona una imagen tangible de cómo vivían los primeros habitantes de lo que se convertiría en la capital de un vasto imperio. Estos hallazgos no solo corroboran aspectos de las tradiciones orales y escritas, sino que también permiten a los historiadores y arqueólogos ofrecer una perspectiva más matizada sobre los orígenes materiales de Roma, alejándose del ámbito exclusivo de la leyenda y otorgando peso histórico a las narrativas fundacionales. La influencia etrusca en los primeros días de Roma es innegable y profunda, dejando una marca indeleble en su desarrollo cultural, político y arquitectónico. Los etruscos, una avanzada civilización del norte de Italia, comenzaron a establecer sus lazos con Roma a través de intercambios comerciales y matrimoniales, e incluso llegaron a gobernar la ciudad en varias ocasiones. Elementos esenciales del urbanismo romano, como la planificación de calles y plazas, la construcción de acueductos y la utilización del arco en arquitectura, tienen sus raíces en la tecnología etrusca. Además, los romanos adoptaron varios aspectos de la religión etrusca, incluyendo ceremonias augurales y prácticas divinatorias, que jugaron un papel central en su vida pública y privada. El legado etrusco también se refleja en la organización social y militar de Roma, desde la estructura de sus legiones hasta el simbolismo de la fasces, un conjunto de varas atadas que representaba la autoridad del magistrado, integrado posteriormente en el emblema del poder romano. Este intercambio cultural y tecnológico no solo aceleró el progreso de Roma, sino que también forjó una identidad híbrida que combinaría las mejores cualidades de ambas civilizaciones, sentando las bases para el crecimiento de Roma como una potencia dominante en la región. La comparación entre mito y realidad en la fundación de Roma revela una fascinante intersección entre leyenda y evidencias históricas.
mientras que el relato tradicional nos habla de los gemelos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, rescatados por una loba y destinados a fundar una ciudad que se convertiría en poderosa e inmortal. Las investigaciones arqueológicas y estudios históricos presentan un panorama más complejo. Las excavaciones en el Monte Palatino han descubierto restos de cabañas y artefactos que sugieren la existencia de asentamientos humanos en la región en el siglo VIII a.C., coincidiendo con la fecha mítica de 753 a.C. Es posible que la historia de Rómulo y Remo, con su mezcla de intervención divina y hechos extraordinarios, sirviera para imbuir a Roma de un sentido de destino y legitimidad, uniendo a sus ciudadanos bajo una narrativa compartida. Sin embargo, los hallazgos materiales proporcionan un contexto más terrenal, mostrando una comunidad primitiva que evolucionó a través de contactos culturales y tecnológicos, especialmente con los etruscos. Así, mito y realidad se entrelazan en la génesis de Roma, con el primero ofreciendo un relato épico y el segundo aportando las bases tangibles de una civilización en ascenso. El legado de la fundación de Roma ha dejado una huella indeleble en la cultura romana, influyendo en su identidad, valores y prácticas a lo largo de la historia. La leyenda de Rómulo y Remo no solo sirvió para proporcionar un origen divino a la ciudad, sino que también cimentó una narrativa de fortaleza, resiliencia y destino que permeó todos los aspectos de la vida romana. El mito fundacional fue utilizado por los romanos como un poderoso recurso propagandístico, justificando su expansión y dominio sobre otros pueblos bajo el pretexto de un mandato divino. Esta historia, transmitida a través de generaciones, inspiró a ciudadanos y líderes a emular las virtudes atribuidas a sus fundadores: valor, sacralidad y sentido de comunidad. Las festividades, rituales y monumentos en honor a la fundación reflejaban un continuo homenaje a sus raíces míticas, consolidando una identidad colectiva robusta. Además, el relato resonó profundamente en la literatura, arte y arquitectura romana, estableciendo una conexión simbólica entre el pasado legendario y el presente imperial. Así, el legado de Rómulo y Remo no solo vivió en la memoria cultural de Roma, sino que también contribuyó a moldear la esencia misma de la civilización romana y su influencia duradera en el mundo occidental. La Parilia, también conocida como las Parilias, es una antigua festividad romana que se celebra anualmente el 21 de abril, coincidiendo con la fecha tradicional de la fundación de Roma en el 753 a.C. Este evento estaba dedicado a Palas, la diosa de los pastores, y abarcaba una serie de rituales purificatorios para asegurar la salud y prosperidad del ganado y de la comunidad. En la antigua Roma, las parilias se llevaban a cabo con gran fervor, comenzando con la limpieza y decoración del lugar, la quema de rastrojos y la dispersión de cenizas sagradas. Un aspecto destacado de la celebración incluía el salto sobre hogueras por parte de pastores y ganado, un acto que simbolizaba la purificación y renovación. Con el tiempo, el festival adquirió una dimensión más cívica y patriótica, reflejando la importancia de la ruralidad en los orígenes de Roma. Además de este simbolismo agrícola y pastoril, las parilias servían como un recordatorio de la conexión entre el ciclo natural y la vida urbana, reforzando la narrativa mitológica y el sentido de identidad que los romanos mantenían respecto a la fundación de su ciudad. Esta festividad, con sus múltiples niveles de significado, sigue siendo un testimonio de cómo los antiguos romanos integraban sus mitos fundacionales en la vida cotidiana. Además del conocido mito de Rómulo y Remo, existen otras teorías sobre la fundación de Roma que ofrecen perspectivas diferentes y complementarias. Algunas de estas teorías sugieren que Roma pudo haber sido fundada más gradualmente, como resultado de la unión de varias pequeñas aldeas en las colinas circundantes, lo que implicaría un proceso más comunitario y menos violento que el descrito en la leyenda de los gemelos. También se habla de la influencia significativa de poblaciones vecinas, como los etruscos y latinos, en el desarrollo temprano de Roma, lo que otorga una mayor diversidad cultural y étnica a su génesis. Otro posible fundador mencionado en antiguas fuentes es el héroe troyano Eneas, quien, tras la caída de Troya, habría dirigido a un grupo de refugiados a la península itálica, vinculando así los orígenes de Roma con la legendaria ciudad de Troya. Esta versión, popularizada por Virgilio en la Eneida, refleja un intento de los romanos de crear una genealogía heroica y gloriosa. Aunque el mito de Rómulo y Remo sigue siendo el relato más emblemático, estas otras teorías enriquecen nuestra comprensión de cómo Roma, un pequeño asentamiento en sus inicios, se convirtió en una de las civilizaciones más duraderas e influyentes de la historia. La historia de Rómulo y Remo ha dejado una profunda y duradera impresión en el arte y la literatura a lo largo de los siglos. La icónica imagen de los gemelos amamantados por la loba Luperca ha sido representada en innumerables obras de arte, desde esculturas romanas hasta pinturas renacentistas, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la fundación de Roma. Literariamente, el mito ha sido recopilado y reinterpretado por autores clásicos como Tito Livio y Plutarco, cuyas narraciones han subrayado tanto el heroísmo como los conflictos inherentes a la leyenda. En la Eneida, Virgilio fusiona la historia de Rómulo y Remo con la saga del héroe troyano Eneas,
creando una continuidad épica que celebra el destino divino de Roma. Además, la leyenda ha servido de inspiración en la literatura moderna, influenciando obras históricas y novelas que exploran temas de poder, legitimidad y origen. Este relato fundacional no solo enriquece la cultura romana, sino que también resalta valores universales como la valentía y la perseverancia, capturando la imaginación de artistas y escritores a través de diferentes épocas y contextos históricos. La mitología de Rómulo y Remo sigue resonando hoy, evidenciando su impacto duradero en la cultura global,